Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Bien, pues, y en medio de lo que significa para muchos las cuarentenas voluntarias, para otros cuarentenas obligatorias, si analizamos desde el punto de vista político también lo que han sido las últimas semanas y meses, muchos han olvidado que este fin de semana nosotros los chilenos debíamos estar yendo a las urnas a participar en lo que era el plebiscito para determinar si teníamos una nueva constitución política de Chile, que había sido la gran discusión probablemente del último trimestre del año 2019. Para hablar de aquello, para hablar de política, de cómo también lo está haciendo el gobierno, si es que hay autocrítica respecto a aquello, vamos a conversar con el senador de la UDI por la región de los Lagos, Iván Moreira, con quien nos contactamos hacia su casa, claro está, para consultarle precisamente, partamos por lo más básico, senador, ¿cuál es su perspectiva de cómo se ha manejado la situación del coronavirus en Chile y en la región de los Lagos en lo particular, que es la zona que usted representa? Dejando atrás las críticas mezquinas, críticas incluso hasta de semántica, de cómo decir las cosas, yo quisiera decir que el gobierno ha sido responsable en nuestra región y por supuesto en todo el país en orden a enfrentar una pandemia de esta naturaleza mundial, y creo que las medidas serias, responsables, científicas, han demostrado que hoy día, a la luz de los hechos, en el presente, el gobierno ha hecho una muy buena labor. Eso lo ha llevado a que en el mundo, tal como la OMS y otras organizaciones mundiales de la salud, han catalogado a Chile como un país ejemplo de cómo enfrentar esta pandemia. Pero el presidente ha sido muy claro, no podemos nosotros hoy día hablar de triunfalismo, porque nadie sabe lo que va a pasar a partir del mes de junio y el mes de julio, en que se supone que el pic de esta enfermedad, de esta epidemia, va a ser mayor. Lo importante es que se han hecho y se han tomado las medidas necesarias, tanto en lo económico como en lo sanitario. Y hemos visto que el Estado va a desembolsar al día de hoy más de 12.700 millones de dólares que van a ir en beneficio de la ciudadanía, abarcando a las pymes, a los trabajadores, a quienes dan trabajo y a quienes trabajan en estos lugares, en el tema salud. Ya nos han garantizado que en Chile van a haber más de 5.400, 6.000 respiradores artificiales. Sabemos perfectamente que los servicios de salud y los hospitales base de Puerto Montt, de Osorno y de Chiloé van a tener esos respiradores. Creo que las cosas se han estado haciendo bien, pero usted comprenderá que nosotros no estábamos preparados para una situación de esta naturaleza. Sí, el tiempo ha jugado a favor nuestro, porque nosotros estábamos prácticamente en verano cuando se inició este virus en China y en países donde es invierno. De tal manera de que yo digo que las cosas se están haciendo bien, pero donde sí falta responsabilidad en la ciudadanía, porque la ciudadanía no se ha tomado en forma seria lo que significa la pandemia, sobre todo en nuestra región. La gente todavía no ha tomado conciencia, entonces uno se pregunta qué están esperando, que se enfermen, que quede en riesgo una vida familiar. Por eso que es muy importante que se tome conciencia, que nos quedemos en casa en lo posible, que los que tienen que trabajar, trabajen y tengan de parte de sus empleadores los resguardos necesarios para la salud, y se está buscando una combinación que no es perfecta entre las normas sanitarias de resguardo, de cuarentenas cuando corresponden, y también algunas medidas económicas para tratar de compatibilizar la economía del país en momentos difíciles, porque usted comprenderá que no podemos tener en cuarentena por 4 o 5 meses a todo el país. Entonces hay que abrir. Por
lo mismo, entendiendo que durante la jornada de este viernes el presidente habló al país y habló un plan de retorno seguro que busca enfrentar los efectos, dijo, de la crisis sanitaria por un lado, pero por otro también la recesión económica que ya ha comenzado en el mundo y en Chile. Por ende, entendiendo eso, por un lado, pero por otro, bien sabemos que la enfermedad no llega a su pic. ¿No hay una contradicción en aquello? Mire, en un minuto uno puede pensar que hay una contradicción, pero la verdad que cuando el presidente explica bien las cosas, como es este caso, como sucedió en una cadena nacional hace algunos días atrás, el presidente ha explicado, y creo que había un tema de semántica en esto, en que cuando el presidente habló tenemos que llegar a la normalidad, él se está refiriendo a una normalidad en lo posible, porque usted comprenderá que si aumentan los contagios, hay más muerte, obviamente no va a haber normalidad. Entonces creo que hoy día se quedó claro que este es un plan retorno, en donde cuando vemos nosotros trabajando a los recolectores de basura, a los carabineros, a las Fuerzas Armadas, a todo el mundo, yo diría, están trabajando muy duramente en esta tarea. Ya, bueno, por ejemplo, deberían volver sí los funcionarios públicos, por ejemplo, porque acá en la región de los lagos el intendente ya en varios días ha hecho llamados precisamente a aquello, ha dicho que hay algunos organismos, y dio un ejemplo incluso que en uno que tenía 120 funcionarios habían 2 solamente trabajando y el resto estaba haciendo teletrabajo. Deben volver los funcionarios públicos, por ejemplo, deben volver las clases durante mayo, que se ha jugado un poco allí a la incertidumbre por parte del Ministerio de Educación, porque eso es parte del retorno, pero también mucha gente dice, ¿cómo vamos a volver a esa normalidad, siendo que todavía Chile no llega a su pic de contagiados? No, aquí lo que hay que tener claro es que hay que buscar una flexibilidad. La flexibilidad que hoy día se denomina un plan retorno, estamos hablando que es una cosa gradual, en la medida de lo posible, porque después puede llegar un minuto en que definitivamente no va a ser todo telemático, pero la administración pública, la verdad que no estaba acostumbrada, no hay ninguna ley que hable de un trabajo telemático. Pero escúcheme una cosa, las distintas reparticiones tienen que tener más gente trabajando, porque hay que atender a esos adultos mayores que están en filas y en filas, esperando en algunas reparticiones públicas. No pueden decir, oiga, yo no voy a trabajar o tengo un turno digamos, un turno ético. Aquí se trata, nadie está pidiendo que esté el 100% de los funcionarios, pero por lo menos el 50%, y los adultos mayores, aquellas personas que estén en la población de riesgo, a esas personas tendrán que darle las facilidades del caso y que se queden en sus casas. Pero oiga, mire, nosotros estamos acostumbrados con la ANEF que más allá de preocuparse de los derechos de los trabajadores, más bien la ANEF siempre ha sido un verdadero movimiento político, y por favor, ya basta en la ANEF de vacaciones, porque vacaciones la han tenido durante todos estos 2 últimos años en que han pasado en huelga. Vayan a trabajar, pero con las medidas necesarias. ¿Cuáles son las medidas necesarias? Resguardo de las personas, las distancias que corresponden, e irán no los turnos éticos, mucho más gente tiene que ir, no todos. Ahora, hay reparticiones y reparticiones, pero las que tienen que ver con trámites a la ciudadanía, mientras están trabajando los recolectores de basura, ¿cuánta gente está trabajando? Todo el mundo está trabajando. Todos estamos trabajando, ellos no pueden estar de brazos cruzados. Y creo que eso demuestra que es una institución política que se está aprovechando precisamente de la coyuntura estrictamente o sea, derechamente usted, senador, no dejar gobernar al gobierno. ¿No cree que los funcionarios públicos, aquellos que están agrupados en la ANEF, estén haciendo teletrabajo? ¿Están de vacaciones? Algunos sí, pues. A ver, que me digan en qué lugares están trabajando y cuánto están trabajando. Eso no es verdad lo que dicen. Hay muchas personas, obviamente, que se estén cuidando sus casas, a mí me parece muy bien. Pero tienen que trabajar. ¿Un funcionario público puede trabajar desde su casa? ¿Por teletrabajo? Bueno, pero eso no hay ninguna ley, hoy día no existe ninguna ley. Ninguna ley, y por eso se va a mandar recién una ley. Yo no sé qué es lo que están haciendo y qué están trabajando. Lo que sí sé
es que ellos critican mucho al gobierno, mientras hay muchos, miles y miles de chilenos que no tienen el sueldo garantizado como ellos, deben trabajar. Nadie está pidiendo que el 100%, pero mucho más que un turno ético al cual le llaman. Usted mismo me ha dicho que en una repartición pública habían 2 personas trabajando de 120. No me vengan a decir que ese es un turno ético. Entonces, no, y yo espero que no haya aprovechamiento político de esta coyuntura en que todos tenemos que trabajar. Cuando llegue el momento de cuarentena y no se pueda hacer, de acuerdo, estarán en cuarentena y yo espero que dentro de los próximos 30 días ya exista una ley de teletrabajo para los funcionarios públicos, porque hoy día no existe. La única ley de teletrabajo es la que el Parlamento ha desarrollado y está desarrollando en forma presencial y en forma telemática. Y telemática, los que no pueden ir al Congreso es estrictamente por razones de edad, de riesgo en salud. En el caso nuestro, yo he estado permanentemente en el Congreso Nacional, en las sesiones, tanto los lunes, los martes o los miércoles, y los días jueves y viernes trabajamos con las distintas organizaciones, con el gobierno, tenemos videoconferencias, conversamos, hacemos gestiones, porque hacemos gestión, y creo que los empleados públicos deberían hacer lo mismo. Senador, lo que decíamos al inicio, en la introducción de la entrevista, este domingo, ya 26 de abril, deberíamos los chilenos, si es que no hubiese pasado la pandemia, sin el coronavirus, en las urnas, hubiéramos estado en las urnas probablemente decidiendo a través de un plebiscito el futuro de la Constitución Política de Chile, lo cual se aplazó como muchas otras decisiones y también elecciones dentro de las que habían durante este año 2020. ¿Cuál es su visión con lo que ha pasado durante las últimas semanas respecto al plebiscito? Bueno, más allá del plebiscito, fue provocado por un estallido social, por presión, porque el estallido social y la primera línea han demostrado que destruyeron al país, y bajo presión consiguieron que en nuestro país hiciera un plebiscito. Dicho eso, ese plebiscito debiera haberse desarrollado ahora en el mes de octubre, pero, se debiera haber desarrollado en el mes de abril y se postergó hasta octubre. Yo soy partidario de que este plebiscito, por las razones que está viviendo el país, por los 24.000 millones de pesos, nótese, 24.000 millones de pesos que cuesta el plebiscito, ese plebiscito debiera postergarse un año. Y yo soy partidario que el año 2021, cuando se hagan las elecciones de gobernadores regionales, de alcaldes, de concejales, se debe hacer el plebiscito en conjunto. Y en noviembre se harán las elecciones presidenciales, de consejeros regionales y de quienes tengan que ser elegidos como integrantes de una convención constituyente para redactar una nueva constitución en el caso que gane el apruebo en el plebiscito. Pero hacer un plebiscito en octubre lo encuentro una locura. Y me da la impresión que si se postergó 6-7 meses, el plebiscito podrá postergarse 4 o 5 meses más, porque a mí no me vengan a decir que hay que pagar el precio de la democracia y hay que hacerlo a como dé lugar, porque la oposición quiere que se haga en el mes de octubre. Yo no estoy dispuesto de los 24.000 millones de pesos que se necesitan, porque mucho que hoy día estemos gastando en política. Pero yo no me quedo ahí, me quedo también en que vamos a recortar el presupuesto del Congreso, las asesorías, las asignaciones, la dieta parlamentaria que yo personalmente he pedido. No sigamos demorando estas cosas, zanjémoslas ahora, porque hay algunos que tienen un discurso público y un discurso privado, y en el discurso privado tratan de demorar la tramitación de esta ley. En el día de hoy, la Comisión de Constitución tiene una misión, que ese proyecto se vote en la comisión, se vote en la sala, se vaya a la Cámara de Diputados, y dentro de los próximos 30 días ya le demos una señal de transparencia a la ciudadanía, como también que haya un recorte presupuestario para los dineros que se le entregan a los partidos políticos, que es el financiamiento de la política en Chile, y todo sale del Estado. Entonces hoy día todos tenemos que hacer un esfuerzo, no quedarnos callados cuando nos conviene, no pidiéndole al otro, sino que el Estado también
tiene que hacer sus recortes y el gobierno ha hecho un gran esfuerzo económico. De hecho, va a haber un ingreso mínimo familiar que se va a tramitar la próxima semana en el Congreso y posteriormente el presidente ha dicho que se va a preocupar de los informales, que se va a preocupar también de las personas que boletean, que tienen boletas de honorario, para que a ellos también les llegue algún tipo de recurso por estos meses bastante difíciles que está viviendo el país. Volvamos directamente a la pandemia, senador, ya para ir cerrando este contacto allí con usted durante esta jornada, también durante este fin de semana, ahí viendo lo que ocurre también en el alero político, pero tomando la visión suya ya no solo de un miembro de la UDI, sino también de un miembro del mundo evangélico, de su religiosidad. A propósito, le decía de las situaciones cuando comenzó efectivamente el coronavirus a efectivamente contagiarse en las diferentes ciudades de Chile. Bien sabemos, la situación de Osorno es la más compleja de la región de los lagos y así ha continuado. Y ahí hubo lo que ha llamado el Servicio de Salud un clúster, es decir, un evento, en este caso un culto evangélico en que hubo 200 personas, de los cuales más de 70 resultaron finalmente contagiadas con coronavirus, e hizo que eso explosionara. Algo parecido, más pequeño, eso sí, en cantidad de personas, hubo en Futrono, donde hubo personas también de Puerto Montt que estuvieron allí, que se contagiaron. Y claro, y a nivel país han habido una serie de eventos donde el mundo evangélico ha sido responsable de aglomeraciones de personas en un momento en que se estaba pidiendo que eso no ocurriese y donde se produjeron contagios, sin el ánimo en ningún caso de estigmatizar. ¿Cree que el mundo evangélico no tomó las providencias del caso, que hubo pastores que no se dieron cuenta o no quisieron entender lo que estaba pasando con el coronavirus? Se lo pregunto básicamente como evangélico. Mire, yo le quiero decir una cosa. Creo que se ha estigmatizado. Creo que se ha hecho una caricatura por parte de los medios de comunicación y muchas personas que han tratado de caricaturizar a la iglesia evangélica. Mire, yo estoy bastante informado de las cosas que han sucedido. En lo que se refiere a nuestra región, el día que hubo un culto, porque fue un matrimonio, primero que todo no eran 200 personas, ni tampoco se contagiaron 70 personas. Esa información no es así. Sí hubo contagio, pero eso se realizó antes de que hubiesen medidas sanitarias en el mes de marzo, creo que fue el 15 de marzo, antes en una iglesia de Osorno, antes de que sucediera esto, antes de que se tomaran medidas en que no podían reunirse las personas más allá de 50 personas. Por lo tanto, cuando se hizo ese culto se hizo en un minuto muy especial en donde no había norma alguna. Entonces, decir que la iglesia desobedeció a las instrucciones sanitarias no es verdad. Ahora, indudablemente, no en nuestra región, en otras regiones del país, evidentemente hubo un relajo de algunos pastores que no por maldad, sino que no tomaron en serio la gravedad de esto y ocurrieron estos hechos. Pero son hechos aislados, hechos puntuales, porque yo le quiero decir que el 99% de las 5.000 iglesias de distintas denominaciones en todo el país acataron las instrucciones. Porque hoy día el pueblo evangélico, el 99,99%, lo está haciendo en sus casas. Las personas, la familia, ora en su propia casa. Ora porque hoy día necesitamos más que nunca tener fe, porque son muchos los chilenos que están sufriendo lo que significa esta pandemia. Por lo tanto... Usted, a propósito de este mismo tema, ha estado durante la última semana en varios programas de televisión, sobre todo en matinales a nivel nacional, y en uno de ellos recuerdo que dijo una frase que sin duda le llamó la atención a mucha gente, que esto era un castigo de Dios. Mire, lo que pasa que, como le dijera, hay una expresión en literatura que se llama hipérbole. Y yo lo que hice es una hipérbola, decir, con esa frase que yo dije, es decir, nos hemos alejado. La humanidad se ha alejado de Dios. La humanidad cada día está en decadencia.
no se defienden principios y valores, solo se los destruyen. Entonces están pasando muchas cosas inexplicables en la humanidad. Y para los que somos creyentes, creemos lo que la Biblia nos dice. Y en la misma Biblia hay muchas cosas que han ocurrido en el mundo a lo largo de miles y cientos de años y siglos que están en la Biblia. Yo no digo que el coronavirus esté en la Biblia, pero sí que le quiero decir que el concepto es, no será un castigo por cómo se ha comportado la humanidad. Cómo se ha comportado la humanidad en estas décadas, siglos, en que nos hemos apartado de Dios. Ahora, hay otros que tienen una opinión distinta, porque no creen en Dios, que son agnósticos, que son ateos. En lo particular, pero con el lo que coronavirus, creemos en Dios. esa era como la idea. ¿Usted cree que el coronavirus, esta pandemia, es un castigo de Dios? No se trata que sea un castigo de Dios. Lo que traté de decir yo era una hipérbole, exagerando un poco las cosas, pero diciendo, claro, uno puede tomarlo, yo siento que este es un castigo. ¿Por qué? Porque hemos estado, yo diría, no luchando algunos, o muchos, en una decadencia valórica tremendamente grande, pero eso lo siente la gente de fe. Y la gente de fe, la gente cristiana, entiende el concepto de mi palabra. Y el concepto de mi palabra, claro, hay muchas cosas que pasan en la vida que pueden ser un castigo, pero Dios no es castigador, es un ser que perdona. Pero yo me refiero al contexto de que como sociedad, como humanidad, nos hemos alejado de Dios. Ahora, hay otros que no les interesa a Dios, pero yo expreso lo que yo siento, lo que yo aprendo, lo que yo comparto cuando estoy con el mundo cristiano. Y quiero decirle una cosa, el mundo evangélico hoy día, de verdad, se ha ido transformando en una verdadera reserva moral. ¿Y por qué? Porque antes lo era la Iglesia Católica, pero lamentablemente la Iglesia Católica ha pasado por una pesadilla, por un drama terrible de que todos conocemos, y obviamente el que hoy día, desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista de la religiosidad, yo le diría que el pueblo evangélico ha ido creciendo. El pueblo evangélico dejaron de ser los canutos que gritaban el evangelio en la plaza de armas. No, la iglesia evangélica está compuesta por distintos sectores de la sociedad, desde el más humilde hasta la persona que tiene más o el más poderoso. Entonces creo que la iglesia evangélica ha hecho una buena labor, y yo salí en defensa en algunos programas de televisión porque encontré que se estaba estigmatizando, se estaba caricaturizando a la iglesia evangélica como responsable del aumento de esta pandemia en nuestro país, cuando eso no fue así, cuando lo que sucedió fueron situaciones que se agrandaron y fueron hechos identificados y plenamente aislados, porque quiero decir una cosa, el 99% de las iglesias acataron, le dieron instrucciones a sus pastores para que tomaran las medidas del caso, y así se ha hecho. Bien, pues, senador, muchas gracias por estar con nosotros, por esta entrevista ahí a la distancia, desde su casa, claro está, en la región metropolitana, y nosotros, por supuesto, en cualquier instante nos pondremos en contacto. Sí, y yo quiero decirle una cosa, yo no estoy allá en el set porque no se hacen en el set hoy día entrevistas por razones obvias, pero todas las semanas o cada 15 días estoy viajando al Congreso porque también nos ha tocado cuarentena, pero lo que sí es importante es que todas las semanas tenemos 3 o 4 días de legislatura y mucho trabajo telemático y videoconferencia con todas las autoridades de la región y algunos organismos haciendo gestión para la región de los lagos, y agradeciéndole al ministro Manalich su compromiso de que en la región de los lagos, en Puerto Montt, Osorno y Chiloé, van a tener los respiradores artificiales cuando sean necesarios. Gracias, hasta una próxima oportunidad, senador Iván Moreira de la UDI. Bueno, y nosotros seguimos, por supuesto, en cualquier instante con más informaciones. Somos la televisión regional, somos Vértice TV con nuestras entrevistas a diario, tal como nuestro pulso de la noticia. Y ahí estábamos también hablando de contingencia, pero también desde el punto de vista cristiano, entendiendo que Iván Moreira no solo es un militante de un partido político de la UDI, sino también
es un hombre que pertenece allí a la iglesia evangélica. Gracias y hasta cualquier momento con más informaciones y por supuesto con más entrevistas. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.